volvemos a encontrar hoy para seguir nuestro estudio en el capítulo 15 de la Carta a los Romanos. Estamos hablando de la parte práctica y estamos haciendo una lectura sencilla y explicada de todo lo que el apóstol Pablo dice que debe ser la práctica de la vida cristiana. Habíamos dejado en el versículo 7. El versículo 7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibir significa aceptar. Aceptaos unos a otros como también Cristo os aceptó. Quiere decir que está poniendo el ejemplo de Cristo y esto transforma el pasaje en un puente hacia donde quiere ir el pensamiento y lo vamos a ver entonces más adelante. Ahora, el Señor Jesucristo, ¿cómo nos recibió? El Señor dice: el que a mí viene yo no lo echo fuera, lo que quiere decir que no hizo acepción de personas. Y esto es una de las cosas base de la fe cristiana, no hacer acepción de personas, es decir, no diferenciar entre uno y otro, sino recibir a todos. Y Jesucristo nos aceptó a todos, y en su ministerio terrenal aceptó a todos, aceptó al pobre Bartimeo, pero también al rico Zaqueo. Habló con el ignorante que estaba allí en Gadara, ese hombre al que le sacó los demonios, y habló también con Nicodemo, lo que quiere decir que Jesús nunca hizo acepción de personas. Ahora, incluye para nosotros la palabra recibíos la actitud de aceptación para el otro, es decir, que la aceptación tiene que transformarse en una actitud de bienvenida, de cordialidad, de cortesía para con el otro. Y por el otro lado también incluye la actitud de aceptación, el deseo de ministración al otro, la disposición para ministrar al otro. Aparece la palabra ministrar varias veces en la Biblia y muchas veces no tenemos claro qué quiere decir, pero la palabra ministrar es la traducción de tres palabras en griego. Hay tres palabras que se traducen siempre por cosas afines a ministrar. La primera de las palabras es cuando se habla de servir en las mesas, los diáconos, el que hace un servicio práctico, está ministrando y está ministrando con las cosas prácticas. Se dice también del que en un barco está remando para que el barco avance. El que hace fuerza para que las cosas avancen en la obra del Señor está ministrando. Y también se dice el que sirve en un templo, es decir, el que está consagrado a Dios. Cuando uno une estas tres cosas, se da cuenta lo que significa ministrar. Significa servir en todo, en lo práctico y en lo no práctico también. Significa remar hacia adelante, no ser un retardatario de la obra del Señor, sino aportar para que avance. Y en tercer lugar, lo estamos haciendo para la gloria de Dios, porque servimos en un templo. Ahora, llegamos al versículo 8, y en el versículo 8 nos dice: pues os digo que Cristo, y acá es donde llega ya el tema central, Cristo, porque ahora nos va a hablar de cómo es Cristo ministrando. Os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Ahora, el ejemplo de Jesús que vino a ministrar, y vino a ministrar a los judíos, lo confirma todo el Evangelio, en primer lugar. Recuerden ustedes lo que le dijo Jesús a la mujer sirofenicia: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que quiere decir que limitó el ministerio. Juan, en su Evangelio al principio, explica brevemente cómo fue. Y él dice: a lo suyo vino, es decir, al mundo, a la creación, y los suyos, Israel, no le recibieron. Ahora, dice, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que parecería aquí que, bueno, como no lo recibió el pueblo de Israel, entonces el Señor dijo: bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los gentiles. Lo que va a demostrar inmediatamente es que no es así. Es que en el eterno propósito de Dios estaban todas estas cosas. Y en la mente de Dios estaban los gentiles desde la antigüedad.
Lo que quiere decir que Dios no hizo tampoco acepción de personas en el Antiguo Testamento. Eligió un pueblo para que fuera el canal a través de lo cual la humanidad lo conociera. Ahora, el apóstol va a traer algunos pasajes del Antiguo Testamento que son muy importantes para mostrar que el hecho de que los gentiles estén junto con los judíos y que los gentiles finalmente sean un grupo preponderante dentro de la iglesia, no es un asunto del azar, ni que se decidió en el momento, sino es algo que estaba en el corazón de Dios desde la antigüedad. Y si nosotros seguimos leyendo, dice en el versículo 10, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Ahora, cuando dice, alegraos gentiles con su pueblo, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que en el libro de Deuteronomio, donde aparece esto, y es muy importante ubicar el lugar donde está la cita, el libro de Deuteronomio, estamos en la ley de Dios, estamos en los libros históricos del Antiguo Testamento. El propósito era ya en ese momento que los gentiles en algún momento se unieran para formar el pueblo del Señor, y Dios estaba dispuesto a recibir a judíos y a gentiles todos juntos. En Hechos, la primera parte del libro de los Hechos hasta el capítulo 10, se predica a los judíos. Pero cuando llegamos al capítulo 10, el Señor tiene que presionar sobre Pedro para que vaya a ver a Cornelio y le predique a Cornelio, y ahí se abre el evangelio a los gentiles. Lo que quiere decir que ya en el principio la iglesia primero se dedicó al pueblo judío y después a los gentiles. Y si leemos el apóstol Pablo, siempre en sus viajes hace lo mismo, va a la sinagoga y después va a los gentiles. Es decir, va a toda la gente sin acepción de personas. Ahora, él toma acá los libros históricos y él dice, en los libros históricos del Antiguo Testamento está esto. Ahora, cuando llegamos a la segunda cita, en el versículo 11, en el versículo 12, dice, 11 dice, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Acá, en el versículo 11, ya tenemos los libros poéticos, porque esto lo saca de los Salmos. Y nos dice en los Salmos que también los gentiles iban a ser aceptados. El Evangelio se desparrama por el mundo y llega a los gentiles. Y la tercera cita es la del versículo 12. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí que se levantará a regir a los gentiles. Y estos son los libros proféticos. Quiere decir que cuando nosotros leemos todos los libros del Antiguo Testamento y lo tomamos como una totalidad, vemos que el plan de Dios era justamente que judíos y gentiles estuvieran juntos. Y esto está en el libro de Deuteronomio, los libros históricos, en los Salmos, los libros poéticos, y en los libros proféticos. Lo que quiere decir que el apóstol Pablo señala estas tres fuentes, que son tres fuentes capitales. ¿Por qué? Porque el Señor resucitado le dijo a los discípulos, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiere decir que el Señor dividía la escritura en esta forma, la ley, los profetas, los salmos, y muestra aquí Pablo que tanto en la ley como en los profetas como en los salmos, todos habíamos sido llamados en el corazón de Dios desde el principio. Y termina el pensamiento en el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es el Dios de la esperanza. La esperanza nos obliga a mirar hacia adelante. Y Dios es un Dios que nos obliga a mirar hacia adelante. El apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Y el apóstol Pablo hace eso, y el apóstol Pablo dice eso también aquí en la carta a los romanos, que nos tenemos que extender hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de esperanza, que nos dio el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que produce en nosotros el Espíritu Santo? El Espíritu Santo produce gozo,
y paz en el creer, y entonces nos hace abundar en esperanza. El Espíritu Santo nos hace tener gozo, nos hace tener paz y nos hace tener esperanza. Y esta mirada hacia adelante tiene que ser la que guíe realmente nuestros pasos. En la sección final siguiente va a hablar el apóstol Pablo acerca de su ministerio.